reinó sobre Israel en Samaria 22 años. Acab, hijo de Omri, hizo lo que ofende al Señor más que todos los reyes que lo precedieron. Como si hubiera sido poco, al cometer los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, también se casó con Jezabel, hija de Et, o de Iti, dijo aquel. Dijo, digo, aquel hija de Iti, dice, Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y se dedicó a servir a Baal y a adorarlo. Le erigió un altar en el templo que le había construido en Samaria, y también fabricó una imagen de la diosa Cera. En fin, hizo más para provocar la ira del Señor Dios de Israel que todos los reyes de Israel que lo precedieron. Hermanos, perdón, o sea, eso es cierto. Jezabel es una cosa fuera de lo normal y Jezabel es un problema. Pero Jezabel no es un espíritu. Note que aquí empezamos con un problema con la cabeza, seria. Note que aquí hay un caldo de cultivo para cualquier cosa. Sí, es cierto, una persona, un hombre, una mujer podría tener una influencia, podría tener todas esas cosas que ustedes quieran pensar, y todo lo que se ha dicho de Jezabel, eso es verdad. Es una mujer con, inclusive hay algunos autores que mencionan que era una mujer sumamente hermosa, que le facilitaba ser seductora y poder convencer y hacer cosas malas como las hizo. Más, me voy a poner flexible. Jezabel no hacía cosas malas. En su naturaleza, según su origen, lo que hacía era normal para ella. ¿Me estoy comunicando? La Jezabel de Tiatira no es una mujer. El texto dice mujer, pero se está refiriendo a esa actitud, a ese grupo de personas, se está refiriendo a una persona o inclusive posiblemente a una mujer que tiene las características de Jezabel. El nombre Jezabel, ve qué cosa más increíble. El nombre Jezabel significa sin fama. Ate vos. Jezabel sin fama, no tiene ninguna fama, eso es lo que significa el nombre Jezabel. En el griego encontré algo súper interesantísimo y lo menciona solamente un autor. Dice que hay unos manuscritos del Nuevo Testamento que en el griego vienen de esta manera: Tengunaka su Jezabel. Son tan pocos los manuscritos que vienen escritos de esta manera que por eso es que la mayoría de los eruditos y de los comentaristas no lo mencionan. Pero dice este autor que si estos manuscritos se lograra probar que son verdaderamente fieles, es muy probable que se estuviera hablando realmente de la esposa del pastor de la iglesia de Tiatira. Por ese su. ¿Qué es la diferencia? Bueno, en la mayoría recuerden que la palabra se buscan los manuscritos más antiguos, ¿verdad? Y si en los más antiguos, entre más antiguo aparezca un manuscrito, se van descartando los más recientes. Entonces, si en los más antiguos aparecen, entonces se dice, ah, caray, ahí lo que realmente estamos hablando de la mujer del pastor. ¿Qué estoy tratando de decirles? Que en la mayoría de manuscritos más antiguos, más antiguos, lo que dice simplemente es Tengunaka y Jezabel, no dice su. Ese su se traduce como tú
Jezabel. ¿De quién también podríamos estar hablando? De una pitonisa de Zambate metida en la iglesia. Los manuscritos más antiguos no tienen ese su. Sí, pero esta es la Jezabel del Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta es la Jezabel del Antiguo Testamento. Esta es cuando el texto hace referencia a Jezabel, hace referencia, por eso es que la gente dice que es un espíritu, y dice que se metió un espíritu de Jezabel. Dios nunca va a permitir que un espíritu raro se meta. O sea, estamos hablando de que el gobierno es de Dios. Estamos hablando de una persona con las actitudes de Jezabel. Un hombre, una mujer o un grupo que se prostituyen, para decirlo de una forma bien sencilla. De hecho, imagínense ustedes, sin embargo, tengo un en contra que toleras, véanlo. O sea, fíjense que esa expresión toleras nos enseña a todos claramente que si yo quiero me la quito de encima. Aquí hubo una señora, lo digo por la actitud, no por el espíritu. Aquí hubo una señora que el día que su marido se le pidió que sirviera de una manera aquí, se fue de aquí porque no se le dijo a ella que sirviera igual que su marido. Entonces cuando habló conmigo, yo no se lo dije de esta manera, pero le di a entender: de señora, póngase a trabajar, gánese los hermanos, gánese a los hermanos, gánese a la gente, conozca a las personas. Y eso no es así, perdónenme, los llamados no son familiares. me estoy comunicando. Qué bruta Gisela. Dice Giselle que no es la municipalidad. Si el texto nos está diciendo que somos nosotros quienes estamos tolerando a Jezabel, hermano, nos está diciendo que también seríamos nosotros quienes nos la quitamos de encima. Entonces, claro, Jezabel también se creía que era una pitonisa por Zambate metida dentro de la iglesia. Se dice, dentro de otras posibilidades, que esta Jezabel sí era una mujer judía que tenía un don de adivinación, y que lo que hacía era que se vendía leyéndole o dándole la buena suerte, la cábala, a la gente. Entonces eso es lo delicado cuando yo llego y le digo a alguien: Dios me dijo, siento de Dios, cuidado, por favor, cuidado. Lo regular de Dios no es subjetivo, jamás. Usted está diciendo que Dios no me puede hablar. Sí, Dios te va a hablar, claro que sí. Por supuesto que Dios te va a hablar de 1,050,000 formas. Es más, yo creo que es más las veces que Dios nos habla, que no nos damos cuenta, que las veces que por estar esperando nosotros que nos digan algo, decimos Dios me habló, y no vi las otras que Dios me habló, porque uno lo va viendo, ¿verdad? Pero hermanos, repito, Dios no va a hacer nada sobre la base de la subjetividad. No lo va a hacer así. Eso es mentira, eso es falso. No, pero es que eso es muy personal. No, Dios no se va a contradecir nunca. Dios no va a contradecir su palabra, por ejemplo. Número 1, Dios no contradice su palabra jamás. Número 2, Dios no contesta lo que está escrito. ¿Para qué? Número 3, el problema de nosotros es que estamos esperando de alguna manera
algo de que nos ponga en un plano místico, en un plano... Sí, a mí nunca se me olvida. Yo les conté esto. Estaba yo predicando en una iglesia en Playas del Coco y andaba yo viendo por todo lado por qué razón Balac y ¿cómo se llama el del mulo? Balac y Balaam. Y había algo que yo no entendía. Y no se me olvida que yo me paré a la playa, estaba yo en la playa, yo predicaba el domingo en la mañana, y yo le dije, Señor, muéstramelo, porque hay algo que yo no entiendo. Porque vean lo que en el libro de Apocalipsis se menciona como algo que se dio. Y a mí no se me olvida que esa noche, estando ahí, en ese lugar, sentado en ese tronco solo, hermanos, yo no escuché absolutamente nada. Yo no vi ninguna voz audible ni nada. Pero sí vino a mi cabeza un pensamiento tan fuerte que decía, el pensamiento me decía, busque en Pedro. Y yo de verdad me puse a buscar en Pedro, y Pedro lo aclara por qué razón se llama esa... se le dice a Balaam exactamente el espíritu de Balaam, porque la gente anda buscando plata. Pedro lo aclara. Una pregunta, ¿Dios me lo pudo haber mostrado? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esta señora, con este grupo, con esta gente, con esta gente de Jezabel? Bueno, casualmente que la gente en búsqueda de esa experiencia mística se deja llevar por estas cosas. Imagínense ustedes que hay una mención a un pie de página que menciona que Lidia de Tiatira, vendiendo púrpuras, hizo millonaria, regresa a Tiatira y se convierte en una mujer de mucha influencia en la iglesia, y ella es la Jezabel de la cual se está hablando. Me pareció muy bonito considerarlo. Nadie lo apoya, no hay ninguna, solamente a un pie de página se menciona como algo que se menciona, no hay nada serio que diga eso. Inclusive se dice que inclusive pudo haber sido la famosa Lidia. ¿Y cuál es la más aceptada? ¿Cuál es la más aceptada? No se sabe. No, y es que de alguna forma todos entendemos aquí que no estamos hablando de un espíritu. ¿Por qué no estamos hablando de un espíritu? Porque el mismo texto está diciendo, Eliezer, el problema que tengo con vos es que vos aceptás eso, Eliezer. O sea, cuando yo no estoy recriminando a Eliezer eso, le estoy diciendo, ay Eliezer, qué torta, porque imagínense ustedes que Jesús le dice a Pedro, vea, el diablo te pidió para zarandearte. Entonces todo el mundo dice, el Señor le dijo, diablo, cochino, largo de aquí, le dice, pero yo me puse a orar por vos, y si no te va a joder mucho. Estamos ante otra cosa, ¿me entienden? Estamos realmente ante una influencia espiritual, donde el mismo Señor está diciendo, mira, te van a pegar una zarandeada. Pero el problema es que hasta eso hemos convertido a Jezabel en un ídolo. Entonces le hemos dicho a la gente que fulano tiene, que en tal iglesia, en tal lugar hay un espíritu de Jezabel, pero realmente lo queremos hacer de una manera mística. Y a lo que la palabra se está refiriendo es exactamente a la actitud de Jezabel. Ahora, una de las acepciones de la definición de espíritu muchas veces tiene que ver con la disposición del ánimo. Eso sí podría ser un espíritu. Cuando el texto menciona a la Jezabel de Tiatira, no se llamaba Jezabel. Federico, pero ahí dice Jezabel, pero no se llamaba Jezabel. Si estamos hablando de una persona, no se llamaba Jezabel. Se llamaba Lola, o Ramona, o Pancha, o Elizabeth, o Nela, ¿me entienden? Pero lo que el Señor está diciendo es que esa se comporta como una Jezabel.